estudiado mirando para abajo toda la parte interna, es decir, de todo el tubo digestivo, cómo se va manifestando en los relés hasta aquí, hasta la cola, que sería esta. Y aquí ves donde caería el ombligo y aquí la submucosa de la vejiga, ya la fase terminal de los órganos endodérmicos. Es todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Y por eso empezamos, que también hay partes endodérmicas en la pupila del ojo, es decir, ojo, todo lo que es la cara, cómo empieza el endodermo a hacer este movimiento. Y ves que van, es decir, que hasta en la forma de búsqueda de los relés cerebrales siguió también un código de lectura. Y sin saber nada de auriculomedicina, ni de saber nada de todas estas historias que a él le parecen todo esto chorradas y tonterías esotéricas, pues sin embargo encontró una cartografía que viene a ser la oreja puesta en el troncocéfalo. Entonces aquí vemos paladar, tiroides, pulmón, faringe, páncreas, estómago, y luego iremos viendo qué significan los relés endodérmicos, y todo, qué significa el endodermo, el mesodermo, el ectodermo en cuanto a cuerpos grandes de conflictos, que son los conflictos de territorio, los conflictos de separación, todos esos temas. ¿Vale? Bueno, y entonces llega la cuarta ley. La cuarta ley, la cuarta ley de Hammett. No, desenchufe. Tengo que desenchufar. En teoría tendría que ser ahí. Esperen, que me sé un truco. Entonces, en la cuarta ley llegamos a un tema donde tuvimos en los últimos tiempos, por lo menos Hammett y yo, una cierta controversia. Bueno, con Hammett no hay controversia, hay encontronazos. La cuarta ley de Hammett viene a hablar de la aparición, o sea, del significado de los virus, bacterias y hongos en el organismo. Es decir, los microorganismos, la microbiología en este contexto que aflora con la visión de Hammett. Entonces él ahí plantea que los virus, bacterias y hongos son realmente los barrenderos del organismo y que por lo tanto aparecen en el organismo en fase de solución para quitar las porquerías del medio y facilitar la restitución orgánica. Tal es así que, por ejemplo, que en un endodermo, ahí lo verán en la ley, en un endodermo, si es un tumor, cuando el tumor viene a la fase de solución se caesifica. Caesificarse es que se hace agujero. Y eso se hace mediante micobacterias. Micobacterias que se lo irían comiendo. Por ejemplo, de ahí sale la deducción suya de que una tuberculosis es la fase de solución de un cáncer de pulmón, donde la masa pulmonar sería el cáncer de pulmón y en la fase de solución la micobacteria tuberculosa, es decir, el bacilo de Koch, se comería el tumor y acabaría haciendo el agujero, la caverna, y eso es lo que da. Entonces, cuando tú pillas a una persona en la fase de solución de un miedo a la muerte, aparece la caverna, aparece la tuberculosis. Mire, decir que no a eso, pues es una burrada, pero decir que sí a eso también puede ser interpretado como una burrada. Hay que empezar a darse cuenta de que, bueno, los grandes genios sacan una línea de pensamiento, pero sacan esa línea de pensamiento porque se ponen unas anteojeras, se ponen aquí como las murillas de los toros. Entonces no pueden ver a los lados. Entonces no pidamos que un genio relacione, porque no es su trabajo relacionar, no es su trabajo contextualizar el descubrimiento. Eso es el trabajo de sus discípulos. Él lo que tiene que hacer es ponerse aquí las anteojeras para llegar hasta el fondo de la cuestión. ¿Nosotros qué hacemos? Nos dispersamos entre 40.000 historias, entre 40.000 técnicas, entre 40.000 conocimientos, en tratar de ver cómo se une este con este, qué verdad tiene este. Hacemos 800 seminarios de 800 cosas diferentes. Por eso Hammett pone a parir a todos los seminarios y a todas las cosas diferentes, porque no hay más cosa que la suya. Pero como no hay más cosa que la suya, llega a una profundidad que otros no hubiéramos llegado nunca. Entonces ahora contextualicemos también nosotros a Hammett. Es decir, Hammett dentro de ese contexto es muy radical en muchas cosas. Entonces él saca una parte de verdad y la lleva a machamartillo. Pero gracias a que la lleva a machamartillo puede dar el siguiente paso. Si se empieza por el medio, en cada pasito se tardaría una generación. Entonces él, cuando llega a los virus, bacterias y hongos, plantea que los virus y bacterias y los hongos intervienen en los procesos de regeneración tisular una vez resuelto el conflicto. Es decir, no actúan nunca en fase activa de conflicto, sino en fase de solución. Bien, hoy podemos decir que eso no es así. Que iba bien encaminado, pero que habría que meter bastantes matices.
en la película. Podemos entender que una tuberculosis sea la fase de solución de un conflicto de miedo a la muerte. Sí. Bueno, podríamos decirlo, podríamos aceptarlo, pero entonces tendríamos que aceptar la primera fase del conflicto, la otra fase de la enfermedad. Si esa es la fase de solución, la fase activa hubiera sido un cáncer de pulmón. Y hemos visto gente con tuberculosis que no tiene ni rastro antecedente de cáncer de pulmón. Claro, él te dice a eso y te contesta, claro, es que usted le ha pillado ya en la fase tuberculínica, tuberculosa, que es cuando ya están apareciendo las cavernas, y porque han aparecido las cavernas es por lo que usted va para allá y le descubre en la radiografía que tiene agujeros. ¿Entiendes? Y es cierto, porque si tú coges en el pulmón, puedes ver que en la tuberculosis también hay áreas cavernosas, pero hay áreas que son de inflamación, son densas, y eso podría ser interpretado como cáncer. Pero como ya tienes el bacilo de Koch por medio, no lo interpretas como cáncer, sino como una de las expresiones miliares de la tuberculosis. Entonces, ahí habría muchos matices que hacer. Y entonces él te decía, por ejemplo, si usted tiene un cáncer de pulmón, un miedo a la muerte, y quiere resolverlo cuanto antes, quítese el miedo, váyase al zoco de Casablanca, y cuando vea un hombre toser, porque este es Hammer, así de radical, así de burro, pero claro, es que a Hammer le importa tres pepinos los moralismos y la historia. Entonces dice, váyase usted a un hombre que esté tosiendo, que seguro tiene un bacilo de Koch como la copa de un pino, una tuberculosis crónica, y póngase al lado de él a ver si se lo pega, porque le va a hacer un favor cogerse una tuberculosis, porque va a acabar con el proceso rápido. Lo ha hecho, lo ha comprobado, y es verdad, y funciona, pero no en todos los casos. Entonces ahí en los gérmenes hay que estar con muchas mandangas. Yo suelo pasar de puntillas por la cuarta ley, porque una vez ya comprobamos ciertas cosas, y al comprobar ciertas cosas vimos que otros lo habían comprobado por otro lado, y encontrar ciertos temas de análisis o ciertas maneras de enfocar el movimiento de los microorganismos, encontramos que había autores que eran capaces de enfocarlos y conseguir estrategias terapéuticas muy poderosas para muchísimas patologías, sin seguir la línea de pensamiento de Hammer, porque por la línea de pensamiento de Hammer no se preocupa usted. Lo mismo que te dice vete a Casablanca a cogerte un bacilo de Koch, pues te dice, que tiene usted un Staphylococcus áureo en el hígado después de una fase de solución de un cáncer de hígado, pues déjele tranquilamente. Si deja tranquilamente se te muere el paciente. ¿Me entiende? Entonces hay que ponerlos en su sitio. Ahora, yo discutí mucho con él eso, pues a la luz de otros autores que hay, sobre todo el Instituto Insaudí de aquí de Madrid, no sé si lo conocen, que sacan sangre de la oreja izquierda y cogen y analizan todo el simbiotipo humano, y comprobaron que había bichitos que pueden hacerte la puñeta bien hecha. Pero es que luego aparece Hulda Clark, y Hulda Clark te demuestra que los parasitismos y todas las disbiosis intestinales y no intestinales te pueden producir enfermedades muy serias y matarte. Y tiene razón, y están mediadas por bichitos. Y Hammer diría, sí, pero es porque previamente ha habido un conflicto. Vale, habrá habido un conflicto de todo, pero el hecho de adjudicarle al bichito que aparece en la fase de solución fue para muchos sinónimo de que había que dejarlos trabajar. Y más cuando encima él te decía, vayas usted al zoco de Casablanca y cojas una tuberculosis. O sea que encima si te cargabas al bicho estabas haciendo una barbaridad. Eso es un radicalismo brutal, porque muchas veces ese bichito responde a influjos y a situaciones diferentes y te puede matar, y hay que quitarlos del medio cuando se los puede quitar del medio. Y ahí entra Hulda Clark, que demuestra que quitándote esos bichitos es capaz de parar cualquier proceso. Hammer te diría, sí, pero está usted parando un proceso de curación, y eso es una trampa. Digo, bueno, pero bendita trampa, si esta trampa me cura al paciente. Es decir, vamos a relativizar la cuarta ley hasta que no sepamos algo más grande de microbiología. Y yo les aconsejo, entre lo que es eficacia-riesgo, que casi siguieran ustedes pensando que cuando hay una cierta alteración de microorganismos en un proceso patológico, hagan todo lo posible porque esa alteración se corrija. Si son ustedes partidarios de los antibióticos o no conocen otra cosa, utilicen los antibióticos, pero si son partidarios de otro tipo de medidas naturales, háganla, pero vayan a quitarlos del medio, porque aun siendo curativos en muchas fases son tremendamente peligrosos. Cuando hablamos de hepatitis, hepatitis C, por ejemplo. Claro, es que la hepatitis, según Hammer, sería la fase de solución de un conflicto de contrariedad indigesta. Sí, pero resulta que la fase de solución te mata, efectivamente que te puede matar. Una fase de solución también de un conflicto puede ser un tumor cerebral. Un tumor cerebral es una fase de solución, es cuando se produce un edema a nivel del cerebro. Pero si eso se sale de madre, así como vemos edemas en fase de solución, que luego se reabsorben y no pasa nada, y eso es la imagen que veíamos en edema, cuando eso se... Pero claro, aquí todo tiene sus historias, todo tiene sus excepciones.
Cuando esa fase no se para adecuadamente ni va por el camino correcto, se produce una gliosis, que es una degeneración de la glía. La glía es el tejido de sostén, que se pensaba que era el tejido de sostén del cerebro. Y entonces, claro, al producirse una gliosis, eso acaba siendo un glioma. ¿Y un glioma qué es? Un glioma es un tumor cerebral, y un tumor cerebral te mata. Y entonces vamos todos al entierro de ese paciente y decimos: señora, no se preocupe usted, que su marido se ha muerto curado. Pues no me hace ninguna gracia. Me preferiría que hubiera vivido enfermo. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidadito con eso. Pero sí saber la filosofía que hay debajo. Luego otra cosa es saber manejar la película. Entonces, con virus, bacterias y hongos yo recomiendo quitarlos del medio. Mientras no se sepan hacer trabajos más finos. ¿Que los hay? Sí los hay. ¿Y que encajarían con Hammer? Perfectamente. Pero a lo que me voy es a la quinta ley de Hammer. Con la cuarta nos cargamos virus, bacterias y hongos. Dime. No, que no sé si le pasa a los demás, ¿no? Que ahora me estoy pensando que esto es más difícil, ¿no? Que es muy difícil. Al principio decías que era muy sencillo y ahora pues cada vez me voy me quedando así más desligado, mejor. Sí, pero ese es mi trabajo. Mi trabajo es confrontarte, mi trabajo es desintegrarte, mi trabajo es ponerte pues con las vértebras dorsales hechas polvo y a poder ser también las cervicales. Ese es mi trabajo, porque de ahí se puede reconstruir luego algo. Que supongo que tendrá un desenlace, ¿no? No sé si... Me estoy planteando si realmente si hacemos un desenlace, lo dejamos ahí. Si hacemos lo que has dicho antes que no hay que hacer, que dejar al paciente confrontado ante la esto me historia. lleva, por ejemplo, es que no, ahora ya he hecho un poco, estoy liando más de... Claro, ahora viene una señora con un intraductal de mama a la consulta y ¿qué hago? Le digo: nada, hombre, no te preocupes. Y con tu marido, estupendo, tú te llevas estupendas. Le digo el conflicto, no se lo digo, ¿qué hago? ¿Se lo tiro, no se lo tiro? Claro, porque también decías que a veces es mejor no decir, a veces, y lo he entendido perfectamente, pero entonces, ¿cuál sería la terapéutica? Cuando tú sabes que esa persona, pues, la causa psíquica, por ejemplo, es tal, pero primero, ¿cómo sabes si esa persona tiene los recursos suficientes para coger eso y resolver? Y segunda, también cómo saber, en qué momento saber si tengo que actuar de esta manera o de esta otra. Claro, es llevar eso ya a un arte, ¿no? Es el... Por eso, es que la medicina es un arte. Pero supongo que habrá otros parámetros, ¿no? También para donde... Sí, por eso yo, mientras estamos o no estamos en la disposición de poder manejar bien el asunto, yo les digo a todo el mundo: el conocimiento de Hammer es un conocimiento para el terapeuta. Guárdelo como oro en paño. Úselo usted desde su interior, desde su conocimiento. Eso no estorba, todo lo contrario, mete un hilo conductor y un código de lectura maravilloso sobre la enfermedad. Pero hágalo para usted. Yo enseño hubo mucha gente en la época nuestra que decía que la medicina Hammer era para todos los públicos y que esto lo debería saber todo el mundo. Yo no soy quien para decir quién debe saberlo o no debe saberlo, pero por lo menos en el momento actual la experiencia nos ha contado que cuando lo sabe todo el mundo es un caos generalizado, porque no todo el mundo sabe manejarlo. Entonces lo más importante es que ustedes entiendan esto, que sea capaz usted de hacer una lectura diagnóstica de un paciente a la luz de lo que Hammer le ha enseñado. Esas son las 3 leyes que hemos visto hasta ahora y las tablas que tiene. Entonces, con las tablas nosotros nos situamos ya en la situación. O sea, vamos a quitar historias del medio. Usted coge las tablas ahí, al coger las tablas va a ver que estoy hablando, pues ¿de qué estamos hablando? Pues del páncreas, por volver a nombrarlo para que se nos vaya grabando. Y entonces busca unos páncreas y te dice, pues endodermo. Ah, bueno, pues si es un endodermo ya sé lo que ocurre. En fase activa de conflicto crece y en fase de solución se necrosa. ¿Vale? ¿Cómo viene? ¿Le viene creciendo? Pues viene en fase activa de conflicto. Pero si no, la tabla le va diciendo: colorido del conflicto, síntomas en fase activa de conflicto y síntomas en fase de solución. Pues ya sé entonces cómo está, si está en fase de solución por la sintomatología o está en fase activa, y sé el conflicto que hay ahí detrás. Entonces yo ya sé más del paciente de lo que pudiera otro cualquiera que no conoce a Hammer saber en una primera contacto, cuando lo único que sabes de él es el motivo de consulta. ¿Por qué viene usted aquí? Pues mire usted, vengo aquí porque tengo una hernia discal. ¿Dónde la tiene usted? Las lumbares. Ya te ha dado un montón de claves, luego ya has aprendido cosas, ¿no? Ahora ya cuando veas una hernia discal,
Ya sabes que eso tiene un significado en términos psíquicos y tiene un significado en términos de actitud de este señor ante la vida en ese aspecto concreto de la relación de pareja. ¿Vale? Bien, ¿ahora qué hacemos? Ahora viene el tema. Ya tengo la información. Hay mucha gente que piensa, y hemos pasado de una medicina que creía que el paciente era un mero objeto, que el paciente ni pinchaba ni cortaba, que el paciente, usted se calla, que el que ha estudiado aquí soy yo, y para eso yo he hecho la carrera. ¿Acaso usted es médico? ¿Estudia usted? No, pues entonces se calla. Y el médico se podía permitir esta insolencia con el cuerpo tuyo. Así que tú te callas porque de tu cuerpo el que más entiende soy yo, que para eso tu cuerpo es tuyo, pero que sabe soy yo. ¿Vale? Así traducido. Pasamos de esa medicina a una medicina absolutista, medieval, de señor feudal, pero que al fin y al cabo existe porque nosotros la hemos creado. No echemos la culpa a los médicos, que es muy fácil llegar y matar al mensajero, ¿no? Nosotros tenemos la medicina que tenemos porque en un momento dado se nos ocurrió pensar que la salud era un derecho social exigible. Y entonces creamos sistemas de salud dotados muy bien económicamente y tecnológicamente y médicos bien pagados y unas carreras que les formaran. Para poder llegar allí y decir, doctor, cúreme usted, que para eso ha estudiado, para eso le pagan. ¿Vale? ¿Y por qué me tiene usted que curar? Porque la salud es un derecho social exigible. Y la salud nunca ha sido un derecho social exigible ni lo será jamás, porque la salud es una responsabilidad individual. Entonces convertimos una responsabilidad individual en un derecho social exigible. Pues en nuestro pecado llevamos la penitencia. Y así hemos construido a un señor que de pronto se encontró que por tener una bata blanca le otorgábamos un poder absoluto. Yo recuerdo y pongo como ejemplo muchas veces esto, el día que Ronald Reagan, el pobrecito con un pijama dentro de la Seguridad Social norteamericana, sacaba la manita a un señor que estaba discutiendo la guerra de las galaxias con Gorbachev, o sea que nos iban a meter un pepinazo y íbamos a salir chamuscados y este planeta se iba a la porra. Y todo porque aquel señor estaba ideando un sistema que tocando con el botón nos íbamos todos al carajo, era el tío más poderoso de la Tierra, porque encima los rusos estaban con la cabeza agachada. Y ese señor, de pronto le descubren un pólipo en el colon, ¿os acordáis? Con Ronald Reagan. Y ahí dice que hay que operarlo porque no se sabe si es bueno o malo. Y entonces este coge primer tiempo de saludo a sus órdenes y este tío, que es capaz de gritarle a los rusos, a todo el mundo y tal, le dice que aquí estoy yo, que aprieto el botón y os cargo a todos, ante un diagnóstico médico se zurra las patas abajo. Y este señor se mete en el hospital y le ve saludando a los afiliados y tal desde la ventana del hospital como diciéndoles que estoy todavía vivo, no os preocupéis, pero es que estoy aquí con los doctores porque los doctores han dicho que esté aquí con el pijama, el culo al aire, en una posición indecente, que es lo que la medicina y los médicos han sabido hacer muy bien para quitarte el poquito de dignidad que te quede cuando llegas a un hospital y no protestes nada, ¿no? Bueno, pero eso está ahí porque nosotros lo hemos aguantado y lo hemos subido ahí. Entonces ese médico ha dicho, bueno, pues aquí ¿quién manda? Yo. Pues ahora te vas a enterar que mando. Tú a callar. Aquí el que manda soy yo y yo soy el que sabe. Tiene ni bajo la idea, pero bueno, tú has creído que él sabe más que tú. Entonces hemos pasado de esa medicina, de ese paradigma absolutista, al contrario. El contrario es, no. El paciente tiene que tomar conciencia de su patología. La curación está en ti. Empezamos a leer a Hay, empezamos a leer a mucha gente de la New Age que nos dice que la curación está en ti. Y yo no digo que no sea verdad, como tampoco digo que no sea verdad, que el médico tiene que tener conocimientos. Claro que tiene que tener conocimientos. Pero lo que no puedo pasar es la ley del péndulo, que es de irme de un extremo al otro extremo. Y ahora llega el médico y le dice, no, mira, tú este problema lo tienes porque a ti se te ha jodido la empresa y lo has vivido como un miedo a morir en la indigencia. Y ese es el cáncer de hígado que tiene. Así que, macho, vete por ahí, no lo vivas de esa manera, son 100 euros. Ese es el otro extremo. Pero eso es lo que estamos haciendo muchas veces, o lo que queríamos que fuera. Más de uno nos gustaría que fuera así, para descargar sobre el paciente toda la responsabilidad de curación. Y para que el paciente entonces asuma su responsabilidad y no se vean tanto las lagunas de conocimiento que yo tengo. Porque desde el momento, para mí ya no, la historia no es que yo pueda curar al paciente o ayudar al paciente en su curación, ya mis lagunas no importan. Ahora me cojo un método de diagnóstico, le endiño la responsabilidad al paciente y que el paciente se muera. Pues ni lo uno ni lo otro. Entonces no podemos utilizar esto como arma arrojadiza. Pero también es cierto que para poder aceptar ese segundo paradigma, que es que todo está en ti, el médico adopta o el terapeuta la posición esa, de que tú tienes que tomar conciencia. Y entonces el único trabajo que hacemos es hacer que el paciente tome conciencia, para que intervenga en su proceso de curación, porque entendemos que el proceso de curación es un proceso de aprendizaje. Pero entonces le hemos puesto puertas al campo y hemos empezado a explicar que ese proceso tiene que ser de una determinada manera. Digo yo, ya estamos juzgando y nos vamos a convertir ¿en qué? En esclavos de nuestro propio juicio.
Porque hemos identificado que el tomar conciencia significa conocimiento intelectual. Yo tengo conocimiento de mi problema y por lo tanto ya a partir de ese momento estoy facultado para tomar conciencia. Pero si no tengo conocimiento intelectual de mi problema, ¿cómo narices voy a tomar conciencia? ¿Me están siguiendo? ¿Qué tanto como decir? Lo que ocurre en África con el hambre, yo lo veo en televisión y no puedo tomar conciencia. Porque para tomar conciencia de lo que el hambre significa, tengo que padecer hambre. ¿Es cierto eso? Pues no es cierto. Yo puedo tomar conciencia de que el hambre en el mundo es lo que significa sin pasar hambre. Y si puedo hacer eso, ¿por qué no puedo hacer lo otro? No sé si me van a entender. Tomar conciencia es algo muchísimo más amplio, más maravilloso, afortunadamente, que ser consciente intelectualmente de un proceso. Es que si yo no sé dónde tengo que cambiar, entonces aquí viene un ejemplo maravilloso que les voy a poner, a lo mejor eso ya mete luz en el ambiente. Hammer te da una oportunidad, pero si se sabe utilizar adecuadamente en el momento adecuado. Yo les digo, para no caer en el error, no lo utilicen para decírselo al paciente, utilícenlo para conocerlo ustedes. Así no pasa nada. Tienen un conocimiento más y el conocimiento no ocupa lugar. ¿De acuerdo? Entonces no te asustes, no te vayas mañana a la consulta sintiéndote en la obligación de tener que decirle a cada paciente cuál es el conflicto que está produciendo su enfermedad y luego dejarle ahí colocadito y muerto de miedo. Entonces Hammer nos da una herramienta para poder ver dentro de lo que es el psiquismo humano y de todas las capacidades que el paciente tiene de conflictuar, dónde realmente aprieta el zapato. Es decir, eso son 180 grados lo que hay en la vida, desde un extremo al otro, ¿no? Desde el tío que está psíquicamente perfectamente dotado para asumir un conflicto de pérdida de un ser querido, porque este ya está viviendo la trascendencia, ha tenido 3 experiencias en el umbral de la muerte, se ha pasado al otro lado, conoce de qué va el rollo y está deseando además él repetirlo otra vez, a ver si este de arriba me lleva, coño, porque allí se vive mucho mejor que aquí. Y de pronto se le muere un hermano y dice, joder, qué envidia me da. Mira, si se tiene perfectamente, está aquí el conflicto de pérdida de un ser querido, nanay de la China, ese lo tiene totalmente superado. El otro que está en el otro extremo, que es el individuo que tiene un miedo total y absoluto a la muerte y que a mí no me hables de eso, y empieza a hacer de todo, no quiere saber de nada, tal y cual, y cuando le viene la muerte del hermano, entonces el tío se derrumba, se muere y hace un conflicto de miedo a la muerte o hace un conflicto de pérdida de un ser querido, porque ya para él cree que eso ya se ha acabado y que ya no va a volver a ver nunca más a su hermano y se le pone un testículo así de grande, que es el conflicto de pérdida de un ser querido, o el ovario así de grande. Bien, pero entonces estamos por lo tanto 180, pero estos 180 grados lo podemos ampliar a todo el psiquismo humano, es como de estar de bien a mal en cualquier aspecto psíquico, ¿vale? Bien a este lado, mal a este otro, si vamos a vivir en el mundo de la dualidad. Y ahora llega Hammer y te dice, bueno, pero cuando tengas un problema en el testículo, que sepas que es por esto. Entonces dentro de este arco de 180 grados te da unos grados, 2 grados, que son los 2 grados que corresponden al problema de, por ejemplo, de contrariedad, o sea, de no digerir una situación, que sería el de estómago. Pues bueno, no digerir una situación es tu problema de estómago. De manera que con Hammer tú no necesitas pegar un cambio de 180 grados para curarte. ¿Me entiendes? Porque basta con que seas consciente de eso para que con eso te puedas coger toda tu energía y llevarla ahí. ¿Ok? Pero tú imagínate que el paciente te viene con un cáncer de páncreas, múltiples metástasis hepáticas y una diseminación ósea. Caso que vimos, por ejemplo, el año pasado, una chica recién casada. La vimos ayer otra vez, después de un año. Remisión completa. ¿Qué hicimos? Fuimos a cogerle los conflictos uno por uno, decirle, si yo le empiezo a decir a la persona que acaba de recibir semejante diagnóstico cuando acaba de venir de la luna de miel, porque le empezó a doler la tripa, le hacen exploraciones y de pronto se encuentran toda aquella madeja, si yo le digo, bueno, vamos a ver, el conflicto de desvalorización de ti misma, como tienes todos los huesos, hija, estás total absolutamente desvalorizada. Mientras no te revalorices y dices, pero voy a revalorizar yo si tengo aquí con este mochuelo que me ha caído, si encima estoy desvalorizada de minuto y que ahora me tengo que revalorizar para curarme, yo ya aquí me muero. Contrariedad indigesta en el territorio, eso es el hígado, tienes una contrariedad indigesta tremendamente. Y bueno, y esa contrariedad indigesta es porque algo que considerabas que era tuyo te lo han quitado de golpe y te lo han sacado de entre tus entrañas cuando ya estabas a punto de absorberlo, que es el páncreas que hablábamos antes. Entonces ahora tienes que darle gracias al mundo y a tu hermano de que se ha llevado la finca en el reparto de la herencia y que tú te has quedado en braga, y por lo tanto tienes que empezar a vivirlo bien. Vivirlo bien significa que, no importa, porque lo importante es tener salud, no importa.
que es una chorrada porque la pobrecita no va a poder hacer ese giro en 5 minutos, le van a decir, y no lo vivas como contrariedad indigesta, no pasa nada, hombre, tu hermano es multimillonario y tú arrastrándote por los suelos, pero no pasa nada y tienes que saber vivirlo en términos de conciencia y de amor universal. Y a renglón siguiente te tienes que querer a ti misma, corazón, que te ha fastidiado todos los huesos. Yo sé que esto es como una parodia lo que estoy haciendo, pero en realidad eso es lo que hacemos y es una tragedia. Es una tremenda tragedia. Luego yo sé que por ahí no puedo entrar, yo no puedo coger mis conocimientos de Hammer nada más que para una cosa en ese caso, para darme cuenta que tengo una persona completamente desintegrada e incapaz de meterse en ciertos aspectos. Luego yo tengo que asumir el papel. Ella no puede. Y entonces yo que tengo que demostrarle, que habíamos dicho, ¿la esperanza cura o no cura la esperanza? Hombre, la esperanza es la mayor herramienta de curación que podemos tener. Hoy a la luz de la física cuántica sabemos por qué funciona. Entonces no matéis nunca la esperanza. Es que si no le damos falsas esperanzas. Y yo digo, ¿desde cuándo mi esperanza es más falsa que tu tratamiento? Porque con la que yo no le van a curar, tú ya la has diagnosticado, le has dado 3 meses de vida. Cuando esta mujer viene con 3 meses de vida. Y el oncólogo, porque había sido muy optimista, no se atreve a decirle, te quedan 3 telediarios. Está curada. No, pero espera, voy al tema para que se te abra los... Rapidez. Tranquilo, si voy a estar aquí en los próximos 15 minutos. Por lo menos eso espero. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona, en ese momento hay que darle un punto donde se agarre. Algo donde pueda llevar allá su ilusión, donde pueda llevar ella su fuerza de voluntad, pero sin matizarle, para ponerle en situaciones complicadas que ella estaría totalmente incapacitada para afrontar. ¿Y por qué incapacitada? Coño, porque si no es ahí donde le aprieta el zapato, no le hubiera salido en ese sitio. Yo ya sé que está desvalorizada. ¿Cómo la desvalorizo más diciéndole, y ahora la responsabilidad cae sobre ti? Pero entonces se incumpliría el principio de si no toma conciencia no se puede curar. Y yo les pido, váyanse a la práctica clínica, váyanse a la consulta y vean cuántas veces están consiguiendo sus pacientes tomar conciencia, y si, tal como ustedes piensan que es tomar conciencia, y sin embargo se están curando. Porque si no, yo no sé para qué sirve un osteópata. A no ser que le diga a usted al paciente que tome conciencia de su dolor de espalda, pero no solo de su dolor de espalda, sino también del dolor de este músculo y no del otro, porque cada uno tiene un matiz diferente. Y hasta que usted no cambie esto no se le va a quitar el dolor. Sin embargo, tú eres capaz de alinear, tú eres capaz de colocar, tú eres capaz de mover desde la materia ¿qué? Porque lo que es arriba es abajo, pero creámoslo de una vez. Lo que es abajo también es arriba. Es un ida y vuelta, es un proceso de transmutación y de transformación. Y usted puede mover cualquiera de los dos. Entonces, en este momento lo que necesitamos es que la poca fuerza o mucha que le quede a esta mujer tiene que ser una fuerza basada en la esperanza. Y para generar la esperanza hay que generar la convicción, la confianza. Y todo yo me la tengo que ingeniar para generar la confianza. Y entonces tengo que hacer una mueca de sonrisa según voy leyendo. ¿Van entendiendo? Para que esa mujer se dé cuenta, digo, no, claro, ¿qué te han dicho, hija? Digo, me han dicho que me quedan 3 meses de vida. Digo, claro, si es que no me extraña desde su conocimiento que digan esas cosas. No, mujer, por Dios, esto se puede sacar. Ah, ¿usted cree? Digo, sí. Y ahora tengo que dedicarme una hora a explicarle por qué creo que se puede sacar. Pero no se lo puedo explicar en el código de creo que lo puedo sacar porque tú estás desvalorizada y te vas a desvalorizar. Te han quitado una finca que era tuya y te la van a devolver. Tienes un conflicto de contrariedad indigesta y lo vas a digerir. ¿Pero puedo hacer esa barbaridad? No, porque existe un truco, existe una historia y un descubrimiento que permite saber por qué se producen estas cosas. Y desde otra perspectiva se puede curar. Y veo una persona totalmente voluntariosa, totalmente dispuesta a ¿qué? Dispuesta a luchar por su vida, pero quizás a lo mejor no sería capaz de luchar por su psique. A lo mejor no sería capaz de luchar por su indigestión, para quitarse su indigestión, pero sí sería capaz de luchar ¿por qué? Por una sustancia que produce una frutita que solamente se planta en el norte de Brasil, en una zona pantanosa. Esa mujer a lo mejor es capaz de sacarse un billete para Brasil y irse a buscar esa plantita, pero tiene una concreción total que su psique sí puede entender y que no implica a su psique para ir a por eso. Y entonces yo lo que hago es explicarle por qué funciona la desparasitación de Ulda Clara y la limpieza de tóxicos que Ulda Clara hace. Y le digo lo que hay que hacer, le digo, mira, esto es un sistema solo para gente que tiene agallas y que quiere salir adelante porque esto cura. Pero para curar se tienen que cumplir estos requisitos. Y se lo paso a una compañera que trabaja con nosotros que lleva todo el tema de Ulda Clara. Bueno, pues yo vi a esa persona hace un año, la volví a ver ayer, hace un año que no la veía. Ella la vi por casualidad, pues me la encontré allí, venía a ver a Charo y me la encontré allí en la sala de espera cuando yo salí. Y digo, hombre, ¿cómo está? Yo creí que se había muerto.
Y me había vuelto a acordar de ella hace un año, ya ves tú, me acordaba de todos. Y digo, dice, muy bien, dice, uy, desde diciembre más que tenemos una noticia, digo, ¿y qué noticia tenemos? Y dice, que ya estoy curada, que no tengo nada. Y digo, hombre, qué bien. ¿Y qué te ha dicho tu oncólogo? Dice, bueno, no era lo que esperábamos. No ha hecho tratamiento clásico. Ninguno. Bueno, esa muchacha está bien. Entonces ahí uno empieza a reciclar. Digo, coño, claro, es que mañana tengo que dar un seminario de Hammer, por eso he abrido esta hoy. Y todo es... Pero es que claro, para que no me olvidara vino otro que venía igual. Quiero decir con esto lo siguiente. Esta mujer de pronto empieza una disciplina. Yo me cojo a Charo para ver qué ha hecho. Le digo, oye, ¿qué ha hecho esta criatura? Y de esta criatura ha hecho todo a rajatabla. 6 horas diarias de zapper, protegidos y todo, con los zapping esos que ponen ahora y todo. Que yo ni me la sé. O sea, con saber que existe y saber que hay pacientes que necesitan eso. ¿Por qué? Porque esta es una mujer voluntariosa, porque esta tiene una carrera de ingenierías. Y todo lo ha hecho en el patrón de eficacia y responsabilidad. Y yo tengo que utilizar esa fuerza que ella tiene, que es el patrón de eficacia y responsabilidad, que es el patrón de voluntad al servicio de una idea. Yo no le puedo hablar ahora de desvalorización o revalorización. Entonces cojo esa fuerza suya y se la pongo en un tratamiento donde ella se convence que ese tratamiento la puede curar. Yo no digo nunca te voy a curar, yo digo se puede curar, pero eso para muchos es suficiente y es real. Ahí no estamos engañando a nadie. Y se ha hecho a rajatabla, que me decía Chelo, dice, no te imaginas, es que hasta el agua se la lleva ozonizada de aquí, se viene en el avión desde Cataluña y se lleva las garrafas de agua ozonizada en el avión para beberlas con ozono. Bebe agua mineral nada más, se mete 6 horas diarias de zapper, tiene una alimentación completamente corregida, tiene todo. Y ahora nos apuntamos el tanto con la alimentación, con el agua ozonizada y decimos el agua ozonizada cura el cáncer. Pues sí y no. ¿La alimentación cura el cáncer? Sí o no. Hay alimentaciones que se las pones a un individuo y el individuo se muere. Solo por no llevar la alimentación que le estás poniendo es capaz de morirse. Y lo vemos todos los días. Y entonces esa alimentación mata. La misma que a otro le cura. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de darnos cuenta cuál es la cualidad y la tipología del paciente, pues no hacemos nada. Pero eso, amigo mío, tenemos que saberlo. Y si no lo sabemos, no importa. Lo intuimos. Es el caso de algo. Entonces conectemos con la intuición cuando no tengamos información. ¿Te sabes esa jugada? Bueno, pues en Sintergética te lo enseñaremos. ¿Cómo se hace eso? El caso es primus non nocere. Primero no hacer daño. Entonces te coges la información y te la guardas. Y luego la vas a usar para ti, de la mejor manera. Ya sabes que tienes delante una persona desvalorizada. Y ya sabes que tienes delante una persona que es posesiva. Que lo que es de ella. Y que no tolera que se lo quiten. Pero porque es posesiva, se ha preparado muy adecuadamente para agarrar todas las cosas y se ha hecho ingeniería industrial. Entonces, como es posesiva, se tiene que preparar con disciplina y con todo para agarrar las cosas fruto del esfuerzo, del trabajo, de la responsabilidad. Claro, luego cuando se las agarra no le gusta que se las quiten, pero las agarra con eficacia, como agarra el método Clark, con la misma fuerza, la misma eficacia y se cura. ¿Me entiendes? Y se cura. Entonces, quería hacer una pregunta, ¿te parece, aunque en un CD que escuché que fue la primera noticia que tuve aquí, más o menos ya lo decía, a veces me he encontrado con clientes con una patología interesante y esa persona pues me ha dicho, Javier, yo me quiero curar, lo que tú me digas, y en 2 meses ya estaba la persona pues ya no sé, ya se había curado, Entonces, esto lo hacía tiempo atrás, pues cuando me venía alguien con una problemática mucho menor, pues decía, pues si esto no es nada, esto ya verás tú que... Y esa persona todavía no se ha curado, ha notado alguna mejora, y yo lo veo en la capacidad de esa persona de decir, yo es que me quiero curar. Pero cuando una persona no tiene esa capacidad, No, cuando dices yo me quiero curar y estoy dispuesto a curarme, entonces en ese momento tienes que aprovechar la fuerza. Así que depende de uno y de otro. En ese momento no la tiene, ¿se puede hacer algo por esa persona? Cuando dices no me quiero curar... Es que sí, pero tú quieres decir, cuando alguien... Sí, ya lo sé, pero tú quieres decir que ya he probado tantas cosas... Una persona indolente, ¿no? Sí. Que esa es la persona que le vamos a echar el San Benito siguiente. Le vamos a decir, claro, si es que tú no tomas la responsabilidad de tu enfermedad... Es que no estás tomando conciencia, es que no te quieres implicar en tu proceso, por lo tanto yo, que soy justiciero y por lo tanto a juzgar me posiciono, te condeno.
tú no te puedes curar. Es que hay gente que no se puede curar, porque con esa actitud, ¿cómo se va a curar? Yo siempre digo... Espera, analiza, que no te surja la pregunta antes de haber escuchado. No te surja la respuesta antes de haber escuchado la pregunta. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué hacemos con ese paciente que es indolente? Con ese paciente que no le interesa la jugada. ¿Para qué se va a preocupar de esto? Que no puede, que no es capaz, que se siente completamente hundido. Y que además no quiere saber, ay, no, doctora, míreme usted algo que me cure, que yo no quiero saber de esas cosas que usted habla. Eso lo vemos todos los días. La típica señora que toda la vida ha sido una egoístona y que ha machacado a todos los que tenía alrededor, pero que a la vez es una miedosa empedernida y que cuando le habla de estas cosas, ay, no me hable usted de eso, doctor, que me da miedo, pero usted no va a dar un producto de eso que cura el cáncer que se llama Biobar, pues démelo a mí, pero déjeme de esta chorrada, ¿no? Pero supuestamente esa persona no debería curarse. Si estamos en el paradigma de que uno tiene que tomar conciencia, y tomar conciencia significa que es el paso previo para que uno luego aprenda lo que la enfermedad le quiere decir, y en función del aprendizaje venga resultado, pues entonces esta está condenada a muerte. Pero no menos condenados estaban los que tenían infecciones y tenían, por ejemplo, una apendicitis o una neumonía en 1928, donde se morían todos como rosquillas y de ahí no se salvaba ninguno. Pero mira qué suerte, hombre, todos los mismos imbéciles, pusilánimes, tontitos, irresponsables, que no querían tomar conciencia ninguna, en 1929 se curaban de sus neumonías, porque Fleming descubrió la penicilina. Y entonces digo yo, pero vamos a ver, si empezamos a creer que la toma de conciencia es condición sine qua non para curarse, y entendemos que toma de conciencia significa ser consciente de dónde tienes el problema y ponerte tú a resolverlo, Fleming hizo una trampa. Hay que quemar a Fleming en la hoguera. Nos ha jodido a todos la capacidad de aprendizaje. Pero nos encontramos entonces en una paradoja, que es que no aprendemos y encima nos curamos. Pero esto no hay derecho. A ver, ¿quién me explica eso? Pues bien, yo creo que eso es lo que es decir, cuando hay agresiones que rebasan los sistemas de homeostasia del cuerpo, y sea una hemorragia, algo que te va una infección que es tan fuerte que el sujeto no puede superar, ahí está la medicina sin ningún tipo de conciencia del sujeto. Es decir, o me coses esta arteria, o me pones una tal, o me pones antibióticos, o me muero. Pero entiendo también lo que dices, y créeme que antes hemos hablado un poco de esto, pero a lo mejor no se has entendido que muchos terapeutas que intentamos aprender esta medicina holística de 13 años, creo que evaluamos que el paciente en un momento determinado no está capacitado, no quiere asumir realmente la responsabilidad, ni tiene la posibilidad de tener conciencia, entre comillas, porque yo por conciencia me refiero a veces a ciertos pacientes les indico con el tiempo que hagan cursos de meditación, pero ascendiendo a otro plano de conciencia, no intelectual, no dialéctica cartesiana, para que muchas veces viendo una cosa no intelectualmente, esa cosa puede quedar superada o se disipa por sí misma. Entonces, en estos casos, como estos que ha hecho este paciente que tú has, no se la podía enfrentar, yo creo que tampoco, pero empieza a mover algo, empieza a poner su disciplina en una ilusión. Bien, pero si me sigues por ahí podrás explicarlo. Sí. Yo te quiero llevar a una ratonera. Sí. Me vas a perdonar que lo haga. Esa No, dime, obligación. dime. El de Fleming. Sí. Ese no ha movido nada. Ese siempre se han contado. Uy, que hay un tío en Inglaterra que ha descubierto una historia que tal. Y el practicante de mi pueblo, Sí. pues me salvó a mí la vida gracias a esa penicilina, poniéndome una inyección en el culo y me curó. Y yo no sabía nada, Bien, ni siquiera. Pues te he dicho que hay veces que hay agresiones físicas que sin que intervenga la conciencia del sujeto, una hemorragia, es decir, alguien me cura esta herida o me voy a morir en cuestión de 2 minutos. Pero voy a hacer preguntas. Una infección y no puedo solucionarla, está el antibiótico, pero Sin que intervenga la conciencia del individuo. en este sentido... ¿Hay alguna cosa del individuo donde no intervenga la conciencia? Bueno, tendríamos que definir un poquito la conciencia. Conciencia racional, conciencia superior... Conciencia que entra por los sentidos o conciencia que es un plano superior que es conocimiento de todo. No participa de su curación, para que no liarnos. Pero es que entendéis como participación, claro, es que participar de la curación sería hacer un acto médico invasivo casi siempre porque participes, invades. En el término que tú estás hablando. Sí, pero claro, un maestro que está meditando no participa por lo tanto en la curación de los demás y sin embargo yo los he visto curar más que los médicos. Sí, pero ese es otro campo. Es que el error está en limitar los campos. Estamos poniendo puertas al campo. Pero si no es limitarlo, es todo lo contrario. Es puntualizar en que yo tengo una hemorragia, me cortan el brazo y si tú ahora no me ayudas, yo posiblemente solo me muero. Es un hecho puntual. Si se lo hicieras a André Malví no pasaría. ¿Por qué? Porque él sabe controlar su flujo sanguíneo sin necesidad. Bueno, vale, pero esos son 4 humanos o 5 o 7 que tienen... Pero bueno, vayamos a eso.
Bueno, pero hasta que yo llegué a eso me Pero es que no te... Pero sí, es que no voy a morir. estoy de acuerdo y hasta que... Y hombre, y vosotros podíais hacer medicina antes de conocer a Hammer, coño. Por Pero eso. estamos hablando de qué? Estamos hablando de un paradigma nuevo. Sí. Y ese paradigma nuevo supone el empezar a aceptar que no hay barreras más que las que nosotros nos ponemos. Y que desde el momento que empezamos a poner nosotros barreras, las barreras se materializan. Y si empezamos a creer que hay pacientes que no pueden curarse, nunca jamás nos libraremos de la enfermedad en este planeta. ¿Pero por qué? Por una sencilla razón, porque tú estás creyendo que la conciencia es individual. No, la conciencia, hay una conciencia colectiva, Pues hay agarra- otra universal y hay otra individual. Agárrate. Hay diferentes planos. de No conciencia. existe la individual si no está formando parte de una colectiva. ¿Por qué no? Bueno, pues yo te lo planteo, y entonces tú no me puedes explicar desde ese razonamiento la penicilina. Sí. ¿Por qué es la penicilina? Hay niños que necesitan penicilina y hay otros que no pueden hacer hijos sin ningún tipo de penicilina. No, pero ¿por qué? Pero oye, no podemos negar la evidencia de que la penicilina salvó más millones de vidas que vaya a poder salvar nunca la oncología Porque clásica. un determinado nivel de infección que hubiese superado las barreras inmunológicas. Pero ¿por qué aparece en términos de esa conciencia la penicilina? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué tenemos herramientas que son capaces de curar sin que el paciente libere conciencia? Llevamos una medicina de 400 años que no ha tenido en ningún momento gana ni interés ninguno en hablar de conciencia y no podemos negar sus éxitos. Hay muchísima gente Porque curada. funcionan las dos cosas, Fermín. La no consciencia, pero hay otros sujetos que no van a curarse nunca si no es consciencia, es implicación en su curación, transformación en su vida. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué tú eres...? Porque creo que no. ¿Por qué me convierto yo en juez y en Dios para decir Pero si quién no- se puede curar pero si si- libera conciencia y quién no se puede curar si no la libera? Pero si es todo lo contrario, no soy ni juez ni Dios. Es Claro. observación también empírica de la propia medicina. Y La observación empírica me dice otra cosa. Mira a ver si por aquí Sí. lo puedes captar. Yo creo en lo que se llama masa crítica de conciencia. Sí. Y cuando hay una masa crítica de conciencia aflora la humanidad un conocimiento que a partir de ese momento se extiende a todos los individuos de esa sociedad, de esa raza. Pero eso está demostrado científicamente, lo tuyo es una apreciación. Yo te hablo de cosas hechos, demostrados. Yo soy de los que mete la mano. Si no meto la mano no me creo Pero nada. estás también postulando. No estoy postulando. No todo Te estoy es hablando del basura. experimento de los monos y la batata. Sí. Te estoy hablando de cómo en los animales se comprueba de que hay un nivel de conciencia, Sí. hay un nivel de conciencia que trasciende lo individual y sin embargo afecta a lo individual, que lo individual y lo colectivo no está separado, Sí. que basta con que haya un cierto nivel, que a nivel individual vaya calando en determinado número de individuos, para que cuando ese número de individuos hace lo que se llama masa crítica, ese conocimiento sin necesidad de transmitirlo por la vía de no, te tienes que explicar. ¿Te imaginas a los monitos que han descubierto que se pueden comer la batata? ¿Sabéis el experimento de la batata? Sí. Uno científico, ¿eh? El centésimo mono. Centésimo mono. Científicos que llegan con un cargamento de batatas en un barco, una isla donde hay monitos que no han visto nunca la batata y les echan la batata en la arena. Se la mezclan con la arena y ya la echan. Los monitos se la vuelven al barco y desde allí observan. Y observan como los monitos bajan de los árboles, ven la batata, les huele, esto es alimento, me lo voy a comer, pero está todo lleno de arena, entonces tienen que estar mordiendo, escupiendo la arena y toda la historia. No saben cómo quitar la arena a los pobres hasta que logran comerse la batata que va dentro. Y así un día, otro día, hasta que llega un momento que un monito de pronto, desde los que están allí, se agarra la batata, se va al agua y venga a meter el agua, toda la arena se va abajo y se come la batata entera. Al día siguiente todos los monos lavan la batata y se la comen. Y cuando todos los monos de la isla lavan la batata, antes de comérsela, para no mezclarse con la arena, se cogen el lado científico, con el mismo barco se van a 200 millas a otra isla también, del archipiélago, que en la vida han visto tampoco una batata, y le echan las batatas a los monos de esa isla a la playa. Se la revuelven con arena, se retiran al barco a observar y para su sorpresa descubren que los monitos bajan de los árboles, cogen la batata, la lavan y se la comen. Y eso está demostrado. Eso está demostrado. Entonces hay que un nivel de conciencia mucho más alto, pero eso lo puedes ver. Vamos a ver, la serpiente de cascabel. Pero si yo no digo eso. No, pero entonces pongámoslos en el contexto. Sí. ¿Qué significa? Porque podemos ver a los... Vamos a centrarnos ahí un momento si tú quieres. Si no negamos eso. Claro, somos una pandilla de individuos condenados a la enfermedad hasta que tengamos masa crítica suficiente que la haya superado. ¿Puedo hacer esa lectura o no? Bien. Entonces quiere decir, ¿la enfermedad es necesaria? Hombre, si la limito a la enfermedad a un proceso de que en determinados casos, y eso sí que no tienen exclusión ninguna, la enfermedad es el camino para aprender, pues entonces te estoy condenando a que no haya la masa crítica de individuos que crean que la enfermedad es superable. Porque en cuanto tengamos una masa crítica suficiente de gente que seamos capaces de atrevernos a pensar que todo, absolutamente todo, se puede curar, estaremos creando la masa crítica de que todo es curable.
¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Y en ese momento, ahora, mientras estemos en eso, estamos en esta dicotomía. Aquí hay que posicionarse. Es decir, vemos un monito que lava la batata. Los demás monos podemos hacer una cosa: seguir mordisqueándola y escupiendo la arena, o hacer lo que ha hecho el monito y lavarla. Tardamos 24 horas en hacerlo. Por supuesto que lo primero, en la reacción en cadena se produce porque hay una primera chispa. Estamos haciendo todos el imbécil, digamos los monitos, de seguir al primer monito que se bajó y mordisqueó la batata y escupió. ¿Vale? Y por lo tanto todos seguimos diciendo: es que esta batata es un coñazo porque siempre está llena de arena. Y nos vamos a tirar a lo mejor un montón de días diciendo: esta batata está llena de arena. Pero de pronto uno, que casi siempre suele ser así, se sale de la fila. Y ese afronta un paradigma nuevo. Un paradigma que no tiene límites. Y eso le permite ir al agua y lavarla. Pero ese día que él está lavando y comiéndose la batata, los otros siguen mordisqueando y escupiendo arena y diciendo: ¿y este qué coño está haciendo? Y pensando que no, que bueno, que la batata, como siempre hemos hecho, hay que morderla y escupir la arena. Porque eso es demasiado avanzado. Y al día siguiente es cuando los monos empiezan a tomar conciencia y empiezan a meterlo. Y cuando son todos los monos de la isla y ya hay una masa crítica, es cuando eso se transmite. Pues sabe Dios qué sistema, hoy sí lo sabemos, se llaman ondas escalares, se llama dinámica de partículas ondas. Si es que si hay algo que haya podido demostrarse científicamente ahora es eso, y eso es física cuántica demostrada y demostrable. Ese es el principio de Bell. Y eso está demostrado totalmente desde 1967. Y todas las veces que se experimenta, todas las veces se consigue. Si no, cójase usted el libro de Usted que sabe y Tú que sabes, y ahí se lo explican bien. Entonces decimos: vamos a tratar de hacer masa de conciencia. Hacer masa crítica de conciencia significa romper todos los paradigmas, significa darnos cuenta de que somos la conciencia. No que somos conciencia, sino la conciencia. Que la conciencia es total en nosotros y que podemos hacerlo. ¿Y cuáles son sus limitaciones? Las que usted se ponga. Y desde el momento que le pone al otro la limitación de que necesita hacer un esfuerzo y un sacrificio y un trabajo de tomar conciencia para curarse, usted está condenándose a eso y está condenando a los demás a eso. A lo mejor no es un sacrificio, ni es nada, es precisamente dejar de sacrificarse y de pelearse con la vida. Yo no sé lo que es, yo no voy a buscar justificaciones, que yo no voy a justificarlo, ni voy a justificar la histeria, yo solamente constato hechos. Eso existe. Eso existe. Y yo, y ya aquí zanjamos el tema, me planteo una historia. Convencido que estoy de que la conciencia individual forma parte de una conciencia colectiva y de que las dos están unidas e indivisiblemente unidas, no voy a perder el tiempo en ponerme limitaciones cuando me las puedo saltar. Y ese es mi reto. ¿Y cuáles son mis limitaciones? Mis memorias. Voy incluso a ver si logro quitarme las memorias de encima y entonces atreverme a pensar lo que no se atrevieron mis padres ni mis abuelos. Y a lo mejor gracias a eso podemos cambiar el mundo. Yo no invito a nadie a que participe en el asunto, es una historia personal mía, nada más. Pero sí les digo que otros lo hicieron y lo consiguieron, y a mí eso es lo que me basta para conseguirlo. No me pongo límites, pero si ustedes se quieren seguir poniendo límites mientras tanto, pónganselo. Pero sí les digo una cosa, y eso no es porque sea un paradigma A o un paradigma B, sino que eso es una realidad científicamente demostrada. Hay gente que se cura sin liberar conciencia. Y en ese caso, yo a mí me gustaría ser más Fleming que Hammer. ¿Me entienden la historia? Porque Fleming descubre una penicilina que ha salvado millones de vidas. Y no me quiero hacer razonamientos de ningún tipo. Entonces, vayamos a un término de qué podemos entendernos en esta madeja. En un término de eficacia clínica. Y si a mí pensar de una determinada manera me inhabilita clínicamente porque me quita la eficacia clínica, que es el decirle a un paciente: tiene usted un problema, vaya a asustar a resolverlo, eso no tiene eficacia clínica. Pero si yo cojo un Daclar, si cojo la naturopatía, la osteopatía, si cojo un montón de historias y me pongo a trabajarla, resulta que ese paciente se alivia y sale para adelante. Gracias a eso están realizando las medicinas alternativas, porque funciona. Pues entonces nuestra responsabilidad es aprenderla y ponernos a funcionarnos. ¿Hammer funciona? ¿Este conocimiento funciona? Sí. ¿Funcionan otros muchos? También. ¿Es necesario que el paciente tome conciencia? Hemos comprobado que no. Que no, en lo que nosotros tenemos definido como conciencia, que es ser inteligentemente consciente del proceso, de la necesidad del proceso, de lo que el proceso nos quiere decir y llevar a cabo ese cambio. Vemos que hay gente que no lleva a cabo ese cambio y lo hace. Por eso yo trabajo Hammer todos los santos días. Perdona, que termino. Todos los santos días trabajo Hammer. Con todos los pacientes. Los que pasáis consulta conmigo nunca me veréis trabajar Hammer. Yo no trabajo Hammer explícitamente. Yo trabajo Hammer como les estoy invitando que lo hagan, sabiendo lo que hay. Así sé por dónde tengo que meterle mano al paciente, para poder ayudar al paciente. Porque yo no soy un objeto pasivo en la consulta.
que lo que me sirve nada más es decirle, oye, este es tu problema, resuélvetelo, que ese es el péndulo.